Buenas tardes, mi nombre es Julio Alejandro Parada Ardón y estudiante de Ingeniería en Ciencias Acuícolas y Recursos Marinos Costeros de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Vamos a hablar sobre las enfermedades de moluscos bivalvos de la clase de patología acuática. En los moluscos hay bastante desconocimiento respecto a las enfermedades y cómo tratarlas, prevenirlas o controlarlas, ¿verdad? Eh, La vibriosis es uno de los géneros bacterianos que afecta bastante a los organismos acuáticos. En el caso de los moluscos, se observa la distensión y desprendimiento del velo, la aparición de estrías en la concha y pueden ascender a mortalidades hasta el 70%. Un dato curioso es que de los inóculos de esta misma bacteria filtrados o sometidos a tratamiento térmico no causan mortalidad, pero sí una disminución de crecimiento y alimentación. Enfermedades producidas por representantes del género Pseudomonas. A los diferentes signos de la enfermedad causada en función de las alteraciones de la actividad vital de las larvas y en las valvas. También el efecto necrótico, apareciendo larvas con el cuerpo granulado y la desintegración de sus valvas, el velo rasgado y sin cilios. La enfermedad del anillo marrón, vamos a extenderizar más adelante, pero lo que caracteriza a esta enfermedad es su mismo nombre, o sea, la formación de depósitos marrones en la cara interna de las valvas del molusco. La enfermedad juvenil de la ostra. Esta afecta a ostras con inferiores a 25 milímetros de altura de concha. Representan bordes irregulares en las valvas y un abocamiento exagerado en la valva inferior, seguido de un depósito de capas sucesivas de concholina en la superficie interna de las valvas, alrededor de la periferia del manto. O sea, afecta a las valvas menores de 25 milímetros con los ahuecamientos. Las infecciones producidas por procariotas del tipo Rickettsia. En el caso de la almeja, las infecciones están localizadas en el epitelio branquial, pero en ostras son infecciones más generalizadas que atacan al microorganismo no solo en las branquias, sino también en el sistema digestivo, en el manto y en el hepatopáncreas. Como podemos ver aquí, la infección de Rickettsia en lo que son las branquias, mediante un corte histológico. La noocardiosis. En efectos de infecciones leves, los animales enfermos pueden presentar áreas de decoloración en el manto. Cuando ya son infecciones más graves, pueden presentar nódulos verdosos o amarillentos en la mayoría de los tejidos, incluyendo el músculo aductor, las branquias, el corazón y el manto. La enfermedad del anillo marrón. El síntoma típico de la enfermedad del anillo marrón es la formación de un depósito que podemos ver por acá, de color marrón anormal, sintetizado por el borde del manto y no sujeto a procesos de calcificación. Frecuentemente las almejas afectadas presentan deformaciones, o sea, las irregularidades en la formación de las valvas o conchas, lo que reduce eventualmente su crecimiento. Los moluscos bivalvos es frecuente la descripción de malformaciones de conchas y alteraciones en los procesos de biomineralización asociados a efectos tóxicos presentes en el ambiente natural o condiciones elevadas de estrés. Ahora vamos a hablar sobre la enfermedad causada por los parásitos del género Perkinson. La proliferación del parásito en los tejidos del hospedador supone un tipo celular denominado trofozoito. O sea, esta es la primera fase en la que el agente patógeno se va desarrollando. Sufre divisiones binarias y estas quedan unidas a las células hijas. Eventualmente, cuando el hospedador muere, estos trofozoitos se transforman en hipnoesporas y estas, cuando se transfieren libremente al agua, entran en un proceso de zooesporulación que esta les va a garantizar su
su permanencia infecciosa a individuos sanos. Vamos a hablar sobre los parásitos de moluscos pertenecientes al filum Paramexea. Se encuentran entre los más importantes que parasitan a los moluscos bivalvos en todo el mundo. Estos incluyen dos géneros que afectan a estos animales. Dentro de los más importantes están el género Marteilla y el género Marteleidoides. Cesan el desarrollo de las valvas. La glándula digestiva adquiere una coloración amarillenta pálida y el manto aparece translúcido, como podemos ver en la fotografía, en la ilustración de la derecha. Pueden aparecer focos de necrosis tisular y finalmente las ostras aparecen con valvas permanentemente abiertas en momentos antes de su muerte. Las enfermedades causadas por parásitos del grupo Haplosporidia. Las ostras típicamente son más delgadas y acuosas con la glándula digestiva pálida. El síntoma macroscópico más obvio es por la infección de Haplosporidia nelsoni son las anormalidades en la concha. Totalmente presentan una irregularidad en la formación de su concha. Tienen un aspecto no sano y también en la retracción frecuentemente del manto, mientras que las ostras de mayor edad sobreviven a la infección. O sea, las ostras susceptibles son las más jóvenes. Aunque la mayoría de las ostras infectadas aparecen normales, algunas veces las infecciones va acompañada de la decoloración amarilla y amplias lesiones en el tejido conjuntivo de branquias, manto y la glándula digestiva. Las enfermedades de moluscos bivalvos del interés comercial causadas por metazoos. Dentro de estos están los políferos que excavan superficies calcáreas, o sea, nos referimos a las valvas de los moluscos, de la familia Clionaidae. Los poliquetos, principalmente de la familia Espionidae, y algunas especies de bivalvos también son excavadores. Las esponjas penetran en el periostraco formando hoyos circulares de 1 a 4 milímetros. Generalmente estas cuando hacen los conductos, forman los conductos, pueden llegar a la parte interior de la valva, o sea, la superficie interna, donde se observan las pústulas de color amarronado. Podemos ver que aquí comienzan los conductos formados por las esponjas. Al momento de llegar a la parte interior, así es como se observa el ataque de estas esponjas. Ahora vamos a hablar sobre las infecciones causadas por los polidoridos. Estas tienen perforaciones confinadas en la valva. En ocasiones los tubos alcanzan el interior de la valva y entonces los músculos infestados reaccionan secretando capas de conquiolina en su interior por aislar el poliqueto. Se desconoce el gasto energético que hacen los moluscos infectados, pero se cree que esto puede afectar y tener repercusiones muy estrictas en la condición del bivalvo, debido a que invierte más energía en el desarrollo invierte más energía en aislar el poliqueto que en el desarrollo de las partes blandas. Estrategias de la lucha frente a enfermedades de moluscos bivalvos. Hay que tener claro que en el cultivo de moluscos bivalvos hace falta mucho por estudiar y desarrollar medidas de control preventivas e incluso medidas terapéuticas. Entonces, resulta bastante difícil controlar las enfermedades en moluscos debido a estos obstáculos.
a esta falta de estudio. Pero lo que se puede hacer y manejar es minimizar los riesgos de introducir la enfermedad infecciosa en zona libre de dicha enfermedad. Es aconsejable limitar introducir eh, organismos enfermos en cultivos donde hay organismos libres de enfermedades. Hay que hacer un control riguroso para impedir la entrada de individuos portadores del agente infeccioso. Lo que les mencionaba, o sea, evitar la contaminación cruzada. No traer organismos enfermos de una zona de riesgo a una zona sana. Mantener un plan de vigilancia para verificar la ausencia de la enfermedad en las zonas reportadas como libres. Y prohibir la importación de moluscos provenientes de zonas afectadas por la enfermedad o de zonas donde el estado sanitario es desconocido. O sea, organismos silvestres o organismos que han estado en contacto con fauna acompañante, que son vehículos o intermediarios de algunas enfermedades. Como otra estrategia también tenemos el aumento de la tolerancia. La potenciación del sistema inmunitario. Los moluscos, al poseer un sistema inmunitario innato, sí es posible fortalecer la respuesta inmunitaria de los moluscos. En un futuro, tal vez se puedan diseñar estrategias de inmunopotenciación de los moluscos que sean rentables a nivel industrial, debido a que los cultivos de moluscos bivalvos se desarrollan en zonas de ambiente natural, no son ambientes controlados. Se ha demostrado el efecto potenciador del sistema inmunitario de las orejas de mar y el aumento de su tolerancia frente a patógenos mediante la adición de alimentos de bacterias, o sea, estamos hablando de probióticos, bacterias beneficiosas para el hospedador, o mezclas de compuestos inmunoestimulantes. Aquí sí se ha dado resultados exitosos, ya que el cultivo de orejas de mar se hace en tanques, se desarrolla en tanques. O sea, estamos hablando de un medio controlado, en el cual se puede administrar mediante el alimento. Las medidas terapéuticas. No se aplican en la acuicultura de moluscos bivalvos, ya que se desarrollan en el ambiente natural, como les mencionaba antes. Pues la combinación del medio abierto con el mecanismo de captación del alimento de estos organismos hace que no sea rentable el suministro de cualquier tipo de producto para sanar los individuos afectados de patógenos o enfermedades. Algunos productos como la cicloheximida y la bacitracina han demostrado ser eficaces en la reducción de los niveles de infección, pero no eliminan completamente la infección. La situación es diferente en el caso de cultivo de las variedades de mar que se realizan en tanques, como anteriormente dije. O sea, este cultivo de este tipo de moluscos es exitoso, ya que es un cultivo controlado, en medios controlados. Y en cambio el resto se desarrolla en el medio natural. Aún falta mucho por investigar, pero la industria de moluscos bivalvos va creciendo a medida se van desarrollando nuevas formas de cultivo, se van estimando medidas terapéuticas o se van desarrollando medidas preventivas. Pero falta mucho por estudiar y por descubrir, incluso hasta por desarrollar en esta acuicultura de moluscos bivalvos. Esta sería toda la presentación. Gracias por la atención y espero les haya gustado la presentación.